gusto saludarlos a todos ustedes hoy día lunes, de como todos los lunes acá, tener la oportunidad de compartir con invitados absolutamente especiales, tener la oportunidad de compartir a lo largo de América Latina con gente que tiene información de valor, gente que nos puede ayudar a través de sus experiencias en poder mejorar nuestro perfil profesional y, cómo no, las experiencias también en el mundo corporativo. Precisamente, pues antes de hacer la introducción de nuestro invitado de hoy, quería saludar a varias personas, en particular a los compañeros, a los amigos del equipo de Claro acá, bueno, allá en Colombia, porque hoy estoy en República Dominicana, pero allá en Colombia, todo el equipo de Claro, a Jimena, a María Paula, a Olga Milena, a Germán, a todas las personas con las que estamos trabajando allá en Transformación Cultural, y también saludar, cómo no, a las personas de nuestros diferentes clientes, pero en particular quería saludarlos a ellos porque ahora vas a ver, Eric, estamos trabajando muchos temas que tú eres referente en América Latina. También quiero saludar a mis colegas en Argentina y, cómo no, pues en Colombia, que como colombiano pues me duele todo lo que está pasando. Para que lo sepas, Eric, sé que tú por noticias te debes estar enterando de muchas cosas, pero pues estamos atravesando algo muy similar a lo que atraviesan los países de América Latina en los últimos yo diría 50 años, ¿no? No paramos de estar en una crisis y entramos a otra, y la verdad es que pues decidí que Change TV evitara la política porque creo que no nos ponemos de acuerdo, pero no puedo ser ajeno a decirle a todos mis colegas, a más de 50 millones de personas, que hay que tener criterio suficiente, sean las decisiones que cada uno tome, a favor, en contra. Creo que lo más importante es educar y tener criterio para saber qué decisión tomar. En mi caso particular no me queda más que precisamente decirles que cultura, precisamente, que es uno de los temas que en Change Americas manejamos cotidianamente, pues no pierdo nunca de vista que la cultura viene etimológicamente de la palabra cultus, que significa bien educado. Y bien educado, creo que hoy necesitamos mucha gente con educación que nos ayude a entender qué camino se debe tomar, exigirle a las personas que dirigen los países que lo dirijan bien. Y, cómo no, también toda la gente que hace parte del sector empresarial y la gente que no está teniendo acceso al trabajo, pues ojalá la educación fuera lo suficientemente accesible para que todo el mundo tuviera ese criterio y decidiera cuál es la mejor decisión a tomar. Entonces, saludos colombianos, vamos para adelante también. Hoy quiero saludarlos y hacerle la introducción. Quiero contarle a Eric, que es mi invitado hoy. Quiero contarle a Eric, y acá una historia personal, que hace más o menos 3 o 4 años me leí el libro de Tim Ferriss, de Timothy Ferriss, Mentores, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo. Ese libro me enseñó muchas cosas, y una de las reflexiones que me permitió tener ese libro era lo importante de tener al menos una sesión de mentoría semanal, una sesión con alguien que te ponga a pensar, que te ponga a reflexionar, que te saque de la zona de confort. Y así fue como, Eric no lo sabía, pero le cuento, yo decidí emprender Change TV. Change TV nace como resultado a querer, ojalá, una sesión de mentoría gratuita, y me inventé todo esto, no, mentiras, pero sí para poder hablar con gente que, en este caso, ustedes van a ver, Eric tiene unas historias maravillosas para contar con todo lo que hace a nivel profesional y también personal, porque la red que él representa les va a encantar. A mí me fascinó desde que lo conocí hace 2 años, empezamos a interactuar, me encantó. Yo dije, algún día tengo que entrevistarlo, y cuando salió este formato de Change TV dije, tiene que estar, y te agradezco que hayas aceptado con tu agenda, que sé que vives en muchos países y demás, participar en Change TV. Sin más preámbulos, amigo Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ciro, por la invitación. Saludo a todo el foro de Change TV, y también no quería obviar como esta situación. Un fuerte abrazo a toda la gente de Colombia. Mucha fuerza, y pues feliz de estar acá contigo a compartir un rato. Seguro, porque tu estilo me encanta y entiendo, corrígeme, Eric, llevas 3 años trabajando en la red FOCAP, ¿es correcto? 8 años y 4 desde que empezó a trabajar con organizaciones. Yo empecé con el equipo de lanzamiento de este modelo de negocio trabajando con empresas. Oye, para la gente que no conoce la red, entiendo que se dice FOCAP.
Fuck Up Nights? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que te hacen todos los días, Correcto, pero no podemos dejarla de pasar. ¿Qué es Fuck Up Nights para alguien que no conoce y eventualmente el que ya conoce Fuck Up Nights dice, sí, me encanta, he tenido la oportunidad de verlos? Cuéntanos en una editorial qué es la red que tú representas. Fuck Up Nights son eventos donde se comparten 3 historias de fracaso. Actualmente estamos en más de 90 países haciendo estos eventos y nace acá en México, en Ciudad de México, con 5 amigos que se estaban echando unos mezcales hace 8 años ahí en Ciudad de México y pues se hartaron, ¿no? De estar siempre escuchando las historias de éxito de los Mark Zuckerberg y de los Bill Gates, y por esa noche decidieron como enfocarse en los fracasos y pues fue súper enriquecedor, se generó una conexión increíble y decidieron replicarlo y pues acá estamos 8 años después. ¿Y cuál es el rol de Eric en el día a día en la red? Como te comentaba, FOCOP tiene como 8 años como movimiento y hace 4 años pues se hicieron la pregunta, ¿no? FOCOP puede ser este caballo de Troya, ¿no? Que entre en las organizaciones y grupos económicos más grandes del mundo y facilite estas conversaciones difíciles que nadie quiere como poner en la mesa. Y pues empezamos a pilotearlo, a ver si jalaba o no, trabajar con empresas de la mano, y eso es lo que estoy haciendo yo en FOCOP, ¿no? Como llevando toda esta parte de trabajar con organizaciones, corporativos en Latinoamérica y pues por todo el mundo. ¿Cuántos eventos FOCOP puede tener Eric a sus espaldas ya hoy en día? Estaba haciendo también las matemáticas porque me compartiste y yo creo, o sea, nosotros hemos trabajado con más de 350 corporativos desde hace 4 años. Yo creo que yo he estado como en unos 200 con empresas. Sí. 200. Aquí tú eres el trivago del fracaso. Tú eres el que nos vas a contar a nosotros precisamente cómo poder tolerar un fracaso y superarlo y no morir en el intento, porque vamos a empezar a hablar de cosas maravillosas en el mundo corporativo. Pero antes de eso, Eric, administrador de empresas, irreverente por naturaleza, ¿qué más podemos aprender de Eric? ¿Quién es Eric? Cuéntanos un poquito. Tiene mucho sentido con este camino porque desde que estaba en la universidad como que siempre fui medio rebeldón, como dices, y muy curioso de que como que veía que la universidad no me daba lo suficiente o lo que yo esperaba. Entonces siempre como que intenté explorar nuevos caminos, nuevas cosillas, como curiosear, y FOCOP justo nace de esto, ¿no? De cómo descubrí esto hace como yo creo 5 años y nunca me imaginé que iba a terminar como trabajando. En ese momento lo hice como un hobby y de todas estas oportunidades que vi como en paralelo de la universidad, como con muchas cosas se fueron dando en un futuro, pero nunca me imaginé, ¿no? Como que siempre fue eso, como que porque era algo divertido de hacer, era algo divertido de explorar, y en ese momento me apasionaba, lo hacía, ¿no? Sin pensarlo, como mucho detenimiento, y después como que sí tuvo sentido todo esto, ¿no? Oye, y escuchándote, después de estar tantas sesiones, tantos al aire, en vivo, escuchando fracasos de tanta gente, ¿qué ha ido cambiando en Eric? ¿Qué su estructura mental has ido descubriendo una y otra vez que tú dices que hoy Eric posiblemente sea distinto al Eric de hace 3, 4 años cuando todavía esta experiencia no había llegado a tu vida? Creo que lo principal, Ciro, es que yo venía con este mindset y modelo mental de que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? De que te tienen que pasar las cosas para que realmente entiendas y lo metabolices y lo interiorices. Y escuchando un montón de historias de fracaso, realmente me doy cuenta, ¿no? De cómo las personas lo cuentan y de cuánto les dolió y de cuánto les costó salir de eso, y es inevitable no aprender de eso, ¿no? Creo que es algo que las personas tienen que empezar como a adoptar, como de quitarse eso de que nadie aprende en cabeza ajena y empezar a aprender, ¿no? De las historias que compartimos, ¿no? Me encanta lo que estás contando, porque arranquemos por una pregunta que pareciera obvia. ¿Qué es un fracaso para Eric?
veo yo como no estar en un momento de plenitud, de que mi decisión no sea con lo que pensé, con lo que dije y con lo que hice, ¿no? Como esta congruencia, veo como que estoy fallando en algo, ¿no? Si te entiendo, tú tienes como una especie de planeación y si esa planeación se va desviando, digamos, de esa línea, podríamos empezar a considerar que ahí está empezando a tener cierto espacio de fracaso. ¿Es correcta mi interpretación? Claro, la congruencia como de lo que pensé, lo que dije, lo que hice y lo que está pasando, si algo por ahí se desalinea, como dices, sí, ¿no? Es como algo no está saliendo como lo pensé, entonces por ahí empezó a pensar que puede ser un error. Cuéntame un poco en tu experiencia, cómo manejan en general lo que puedas ahorita concluir. ¿Qué te has dado cuenta la diferencia como una mujer maneja el fracaso y un hombre maneja el fracaso? ¿Has visto diferencias marcadas en todas estas noches de Fuck Up Nights? Mucho, impacta mucho desafortunadamente, ¿no? De hecho, hasta lo hemos visto como cuando estamos trabajando con una empresa, ¿no? Y decimos como vamos a buscar speakers, gente interna, empleados, líderes que cuenten una historia. Nos cuesta mucho más encontrar a mujeres que compartan una historia de fracaso porque hay mucho más tabú, ¿no? Y el estigma, aunque ya existe en el ser humano, para la mujer es como mucho más fuerte aceptar una historia de fracaso por todas las causas negativas que vienen alrededor de ello, ¿no? Como invalidez profesional, etc. Entonces, para la mujer es como que el tema es mucho más fuerte. De hecho, hasta el síndrome del impostor, ¿no? Que hemos hablado y hemos escuchado un montón, nace por algo de género, ¿no? Que era algo como que realmente estaba pasando más en las mujeres. Esta situación de pensar que no eres lo suficientemente bueno para algo pasa mucho más en la situación de las mujeres, ¿no? De hecho, un dato que me parece muy sorprendente negativamente es que de las cantidades de las posiciones de trabajo y las vacantes, las mujeres, si no están 100%, si no cumplen con el 100% de los requisitos de una vacante, no aplican, ¿no? Cuando al hombre, si dices como un 60, 70, llego de la vacante de lo que están publicando, va, aplico. Y para la mujer no, ¿no? Entonces esto creo que es por un miedo al error. Entonces sí, súper interesante lo que dices. Creo que vale la pena. Oye, qué interesante. Sabes que me puse a pensar en cómo ibas respondiendo, porque todos, tal vez los que han seguido Change TV en el pasado, en los capítulos pasados, saben que yo solo tengo una regla de juego con los invitados y Eric no me va a hacer mentir. Yo no les preparo la entrevista porque no quiero que sea un guión, no quiero que sea free press, quiero que salga del corazón y que las conversaciones sean muy amistosas. Y precisamente ahora que me estás contando, me gusta mucho porque yo trabajo con muchas mujeres y trabajo con muchos hombres y el perfeccionismo es algo que creo, corrígeme, el perfeccionismo atenta contra toda esta cultura que ustedes han querido liderar a nivel mundial y es que el fracaso hace parte del perfeccionismo. Así lo veo yo, porque si solo salieran las cosas como lo he planeado, entonces pues tan simple como eso, pero lo cierto es que la perfección está en la imperfección, decía un gran autor. Y precisamente, Eric, sigamos haciéndole preguntas. ¿Para qué en las empresas, has estado en el Banco Mundial, en la ONU, en Unilever, tienes clientes de todos los sectores de la economía? Fue impresionante cuando me compartiste un poquito el brief. ¿Para qué le sirve a un presidente de una compañía empezar a hablar de fracasos? Y te cuento ahí una anécdota, pero primero respóndeme. Pues es lo más natural, ¿no? Lo que más nos sale como humano, algún rasgo natural de los humanos, pero como que lo hemos ido bloqueando, ¿no? Para que nadie hable de ello. Y creo que le sirve a un presidente hablar de los errores, uno porque está pasando, ¿no? En Focus nos gusta decir que hay tres tipos de personas, ¿no? Los que fallaron, los que van a fallar y los mentirosos, ¿no? Entonces el error es algo que está pasando, ¿no? Y el que no hablemos de ello no significa que va a dejar de pasar. Pero cuando empezamos a hablar de ello y a normalizarlo y a quitarle este tabú y esta connotación negativa, nos podemos
empezar a centrar en los aprendizajes, ¿no? En las lecciones, en cómo incluirlo en el proceso. Y para mí lo más importante de todo es que las personas no se sientan mal cuando pasa, ¿no? Eso es lo que nos va a servir en una cultura, ¿no? Que la persona no se sienta mal y que lo pueda compartir libremente, ¿no? Porque no lo compartimos porque es una experiencia vergonzosa. Solamente por eso no te digo, hey, Ciro, la regué ayer, porque hay una cuestión linkeada a mi cerebro que me da vergüenza compartirlo, ¿no? Entonces, en el momento que empecemos a normalizarlo, la gente va a empezar a compartirlo más y podemos empezar a aprender de él, ¿no? Del error. Oye, qué interesante. ¿Existiría en la experiencia que Eric ha escuchado a tanta gente hablando de fracasos, existiría un ABC, un paso 1, paso 2, paso 3 para crear un ambiente positivo, psicológicamente positivo? ¿Existe un paso a paso? ¿Qué recomendación le darías a toda esta gente que nos está escuchando y dice, yo quiero empezar a hablar del manejo del error porque es un tema que si no lo hago, mi negocio se va quedando, se va ralentizando? Creo que el paso 1 es como dar 2 pasos atrás y entender toda esta connotación negativa que hay anclada hoy en día en nuestro cerebro cuando hablamos del fracaso, ¿no? Hay que entender que todos nuestros sistemas fueron diseñados para premiar el éxito y estigmatizar el fracaso, ¿no? Entonces creo que eso vale la pena como tenerlo en cuenta, ¿no? Que la gente por default le va a tener miedo, ¿no? Y que no es algo que simplemente ponemos un chip y ya está, ¿no? Como empecemos a hablar del fracaso y ya la gente lo va a hacer, no va a pasar tan naturalmente porque es todo un proceso, ¿no? De desaprender, de moldear nuestras estructuras mentales, entonces hay que darle tiempo y nosotros como lo hacemos en Fuck Up Nights es empezar a normalizarlo, a ser parte del proceso por medio de las historias, ¿no? Compartiendo todos los viernes, todos los meses, por ejemplo, en Fuck Up Nights todas las semanas tenemos en nuestra parte del reporte semanal una parte que es Fuck Up y Challenges, ¿no? Y todos lo llenamos, ¿no? Tuve esto, regué esto, hice esto y lo estoy solucionando de tal forma y de esa forma lo vamos normalizando, ¿no? Y no nos suena como algo de un error y todos se alarman, ¿no? Entonces, incluirlo en el proceso de normalizarlo, pero entender la connotación negativa, creo que es parte, ¿no? Para volverlo parte de la conversación, porque si no, no va a pasar, ¿no? Me pasa que muchas empresas lo incorporan, ¿no? En su cultura, pero si lo intentan forzar, como que no pasa naturalmente, nadie comparte fracasos, porque justo, ¿no? Se hizo este proceso de quitémonos poco a poquito este estigma que hay. Escuchándote me parece interesante porque hay un libro que yo siempre recomiendo en el tema de manejo de hábitos, se llama Hábitos Atómicos. ¿Ya lo leíste? Sí. Y precisamente ese libro plantea al autor lo importante de convertir cualquier cambio cultural en pequeños hábitos diarios. Y si te entendí, corrígeme, ustedes como organización tienen dentro de su cultura un ritual para compartir fuck-ups de ustedes mismos. Totalmente, sí. Como challenges que hemos tenido y esto nos ayuda para compartirlo, para normalizarlo y dos, porque siempre compartir fracasos y mostrarnos vulnerable detona empatía y conexión en el equipo. Es algo que siempre veo que sucede, ¿no? Como que la gente se siente identificada y tiende a ayudar. Y sí, de hecho ese libro es buenazo, es de nuestros favoritos también acá, como esto de este mantra de ser 1% mejores cada día, es lo que te lleva, ¿no? Como una mentalidad de crecimiento y de ver los obstáculos como una oportunidad para hacerlo mejor, ¿no? Y no como ya está, la regué en esto, soy malísimo. Oye, te voy a hacer unas preguntas difíciles. Pues yo creo que son difíciles, pero para una persona como tú que ha escuchado tantos focados, te vas a reír y a decir, no, Ciro, no sabes lo que es difícil. Imagínate que yo quiero empezar una cultura de manejo del error en mi empresa. O sea, tú vas a ser mi coach y me vas a decir, Ciro, arranca. ¿Con quién arrancarías a pedirle en mi equipo, sin conocer a la gente, no importa, pero en la estructura, a quién le damos ese caballito de batalla de, por favor, empiece usted por dar ejemplo y compartir su focus? Creo que hay una respuesta por ahí como lógica, ¿no? De busquemos a la capa de liderazgo y empecemos como
de arriba para abajo, pero creo que también lo que nos ha pasado con muchas empresas es que encontramos a un equipo, alguien que... Dale, acá te estoy escuchando. Claro, alguien que quiera tomar el riesgo, como por ejemplo empezamos con áreas de innovación, empezamos con un equipo de pequeño de ventas o algo así, empezamos a adentrar esta cultura y ese equipo empieza a performar distinto, ¿no? Empieza a comportarse distinto y suele ser como crear este efecto como de, mira, lo están haciendo diferente, ahí no se echan culpas, ahí no toman decisiones defensivas y eso empieza a provocar mucho cambio, ¿no? Hacerlo a veces tan masivo como de lancemos, puede ser difícil de ver los resultados puntuales como agarrar un equipo, agarrar un grupo de personas y empezar a adentrarlo, ¿no? Pero si me dices, lo ideal sería que la capa de liderazgo lo empiece a hacer, ¿no? Porque ahí sí baja totalmente masivo, ¿no? Y si no sucede así, empecemos con un equipo. ¿Cuál ha sido? En Colombia le decimos velada, yo no sé si en México velada sea, bueno, también por la lucha libre y todo, me imagino que la palabra velada tú la entiendes, pero ¿cuál ha sido la velada? ¿Cuál ha sido la noche de FOCAP que más te ha gustado? ¿Qué más has aprendido? Que tú terminaste esa sesión y dijiste, oh my God, hoy sí que aprendí. Fíjate que en todas siempre me llevo esta sensación de la gente conecta desde la vulnerabilidad. Para mí esa es la mayor lección, ¿no? Cuando los partners me dicen, pero ¿cuál es el resultado y lo tangible y cómo podemos medir esto? Es eso, la gente conecta desde la vulnerabilidad. Y lo que quieres es crear confianza en equipos y que la gente empiece a conectar y que no empiece a competir entre ella, etc., ¿no? Entonces la vulnerabilidad siempre, pero hubo una, en especial en Brasil, donde el CEO dijo al final del evento como, oigan, esto estuvo increíble, compartir errores es una práctica saludable y está buenísimo, pero no olvidemos que es mucho más importante cuando mi compañero comete el error, ¿qué voy a hacer con él? ¿No? ¿Lo voy a apoyar? ¿Lo voy a juzgar? ¿Qué voy a hacer para crear esta cultura que tolere el fracaso? Es mucho más importante cuando mi compañero lo haga, cuando le pase a alguien más y yo pueda hacer este soporte y no como señalar de, uy, Marcos lo hizo mal, estás viendo cómo... Entonces, eso realmente es lo que empieza a generar la cultura, ¿no? Ser más empáticos cuando alguien más lo hace. Cuando nosotros nos pasa, pues nos vamos a sentir horribles y quisiéramos que alguien fuera supportive, ¿no? Como con nosotros. Entonces, eso es lo que puede crear como grandes cambios, ¿no? Cuando a alguien lo pasa, ser lo más empático, ser su aliado, ver cómo lo arreglamos, y esto creo que puede generar como un long tail como muy interesante. Eso es lo que más, ¿no? O sea, fuera de compartir historias de fracaso, ¿qué voy a hacer cuando alguien más la riega? Me pareció muy interesante ese insight. Ahora, para Eric, ¿hay diferencia entre error y falta? Perdón. Error y falta, ¿cierto? Y te pongo un contexto, te pongo un poquito el ejemplo. En un cliente estamos manejando o estamos buscando que culturalmente las personas empecemos a poder hablar del error. Entre otras cosas porque es una organización que está sometida en este momento a muchos competidores y la compañía tiene que moverse más rápido, tiene que moverse. O sea, está en una estrategia de ataque porque la competencia está llegando con promociones, con reducción de precios y la compañía ha sido muy exitosa durante muchos años, pero lamentablemente está en una época donde si no se mueve más rápido, se va a quedar, eso ya es muy evidente. Entonces, hemos creído, muchas personas, que el manejo del error es parte de lo que necesitamos que la gente hable, opine, porque la gente tiene mucho miedo de hablar. De menos que eso te lo encuentras en muchas empresas tradicionales a lo largo de América Latina que se diseñaron bajo modelos de Taylor y Fayol, ¿no? Tú como administrador te debes reír ahí, pero seguro que has visto eso más de una vez. Y ahora le estamos diciendo a la gente que maneje el error, que aprenda a hablar del error. Y un abogado, al cual respeto mucho, nos ha dicho, ojo, porque una cosa es un error y otra cosa es una falta. Porque la falta es cuando tú transgredes, por ejemplo, un código de conducta, un código de ética.
ese tipo de cosas ya en la práctica, ¿tú las has visto? ¿Esas claridades conceptuales son importantes? ¿O estamos, como decimos en Colombia, estamos haciendo demasiado detalle filosófico? Estaban intentando cosas diferentes, ¿no? Ahí es donde hay mucha carnita y ahí es el tipo de errores que nos va a llevar eventualmente a cambiar el juego, ¿no? Y a la innovación y a las nuevas ideas de estas que sacan bombazos de productos, ¿no? Lo que entiendo es como negligencias o irresponsabilidades y hasta cuestiones así. Cuando escuchamos una historia de fuck up que va más por ahí, hasta se siente en la vibra de la historia que no hay mucho que aprender por ahí, ¿no? Fue como bueno, llegué tarde a la reunión, pues listo, ¿no? O no hice caso a las reglas de la empresa, el código de conducta, pues no hay mucho más que aprender, más que llega a tiempo, ¿no? Pero en las otras, en las que, a ver, estaba leyendo el mercado que iba por allá y no había nada en el mercado y tuve que lanzar esto y esta intuición técnica, ahí esas historias se vuelven muy ricas, ¿no? Y hay mucho que aprender y hay mucho que desmenuzar y esas creo que vale la pena como ponerlas, ¿no? Como de lo intentamos, not yet, pero ahí vamos, ¿no? Las otras no vale la pena como mucho ni siquiera mencionarlas y aquí hay como cuestiones de sí, ¿no? Ahí pues las consecuencias pueden pasar, ¿no? Me encanta. Yo creo que es muy importante, Eric, diferenciar, que la gente tenga criterio para diferenciar el error de la falta, porque cuando una persona, cualquiera de nosotros, comete un error, pone muchas veces muchos dólares en riesgo. Sí, al fin y al cabo, tú mismo nos has dicho que el fracaso pues hace parte, digamos, deliberada de un proceso en el cual se planeó y digamos que los resultados están tomando otro rumbo. Sin embargo, cuando uno comete un error, una cosa muy distinta es cometer un error, digamos, saltándose un código de conducta, un código de ética, y otra cosa que pues en este cliente le hemos llamado faltas, y error tiene que ver más con el criterio para tomar una decisión que eventualmente se quedó corto por falta de experiencia, por falta de habilidad, porque planeó traer tanto dinero a la compañía con un nuevo producto y no lo logró. Dime, en tu caso, un top 3. Yo sé que es difícil porque debiste haber escuchado de todo tipo, pero una compañía que quiera arrancar en toda esta cultura de FOCAP, dame el top 3 de temas que tú dices, uy, Ciro, si la gente arranca por compartir, por ejemplo, este tipo de FOCAPs, esta empresa va al otro lado y empieza a verle los beneficios de trabajar el fracaso. Es como un venture de Google, que es como tener las conversaciones difíciles a tiempo, ¿no? Porque ellos dicen como el proyecto en el que está hoy las personas involucradas nos está costando dinero, tiempo de las personas, ¿no? De las mentes brillantes que están siendo parte de esto. Entonces busquemos todos los callejones sin salida, todos los roadblocks a este proyecto, ¿no? Intentemos matarlo lo más rápido posible. Si no podemos, lo lanzamos, ¿no? Pero encontremos cuanto antes, todo por lo cual este proyecto pudiera fracasar, ¿no? Entonces le dan completamente la vuelta al tema de no hablemos del fracaso y es como hablemoslo en primer lugar, ¿no? Porque son cosas que si sale a mercado y me lo dice mi cliente, pues nos va a costar reputación, dólares, no lo compra nadie, pero si las encontramos cuanto antes, podemos seguir avanzando, ¿no? Y si lo encontramos y de repente no lo podemos arreglar, pues listo, a ir con otro proyecto, porque es además tiempo que está pasando mi recurso más valioso, ¿no? El humano en algo, ¿no? Entonces cambiar eso es importante. Me ha encantado lo que acabas de decir, sobre todo porque no me había puesto nunca a pensar lo importante de hacer un ejercicio de brainstorming de todos los fracasos que podría tener, por ejemplo, un lanzamiento de un producto antes de que nos pase, porque nos pone también una estrategia de defensa, una estrategia de ataque, de tener como también un poco esa sensibilidad de que podría pasar. Ahora, acá entre nos, que no salga de Eric, Ciro y las redes sociales, ¿alguna compañía que tú hayas hecho FOCAPs con el tiempo te llamó y te dijo, óyeme, mi compañía se ha transformado,
Y si la respuesta es sí, se ha transformado, o sea, ya tienen en el manejo del error, alguna característica que de pronto tenga su CEO, alguna característica que tenga su equipo directivo, el sector donde hoy compite, ¿cuál podría ser esa variable detonante que una compañía pase de tener un Fuck Up Nights a tener una cultura de Fuck Up? Esta madurez como de las empresas. Uno, la vulnerabilidad en el liderazgo, en el comportamiento de las personas, etc. No he visto como debilidad, ¿no? Que alguien se muestre vulnerable en un equipo de trabajo no es sinónimo a que sea débil, sino es sinónimo a que es mucho más apto y mucho más auténtico. Y dos, y que veo mucho este concepto de seguridad psicológica, ¿no? Es que las personas puedan ser totalmente auténticas en su lugar de trabajo, y esto se ve cuando las personas pueden contrastar ideas, cuando no hay esta aversión al conflicto entre Ciro y Eric, porque yo pienso A y tú piensas B, ¿no? Cuando hay libertad de confrontar ideas, de hey, yo pienso esto y esto y esto, y esto nos lleva a crear productos mucho más holísticos, ¿no? Porque algo que mata la creatividad y la innovación es a veces que pasa en las empresas como este efecto de conocimiento común, donde ves que todas las personas en la empresa piensan igual, ¿no? Y opinan lo mismo, y todos dicen que sí cuando el líder dice algo. Eso por ahí no es un bueno, sino es una red flag, ¿no? Cuando yo veo eso en las empresas, digo, aquí no está habiendo como contraste de ideas, y aquí es que hay una aversión a tomar riesgos, ¿no? Entonces, por el otro lado, cuando las personas contrastan ideas y es muy natural y podemos decir que no y podemos entrar en un conflicto creativo sin temor a la reputación y cuestiones, eso es una buena señal, ¿no? Y cuando los líderes se muestran vulnerables, ¿no? En frente de sus equipos, cuando un líder dice, yo la embarré por aquí y lo arreglé de tal forma y así, cuando esto está pasando en los equipos, son buenas señales, creo yo. Wow, y honestamente te lo dije que yo tomé la decisión que todos los capítulos de Change TV, el primero que aprendiera soy yo, porque definitivamente es tanta información de valor que traen los invitados que ahora me atrevo a pensar si yo realmente estoy siendo un líder en Change Americas, soy un líder que realmente facilita hablar del error, si la gente realmente se siente segura, se siente la vulnerabilidad. Has utilizado esa palabra vulnerable que la verdad me sorprende que la utilices, y la utilices porque ya tienes el conocimiento de lo importante que hay en la correlación entre el estilo de liderazgo y la posibilidad de que la organización evolucione. Te quiero preguntar, de hecho, voy a parar un momentico mis preguntas porque en YouTube te están haciendo preguntas bien interesantes. Un saludo a Pilar Guzmán, un saludo a Luis Alberto Bautista, un saludo a todas las personas que se van contando. Quiero tocar un tema que lo tenía más tardecito, pero de una vez, sin dolor. ¿Qué hacer con el miedo, Eric? Porque pues está buenísimo esto de, no, vamos a arrancar a hablar de fracasos, y de pronto voy y me lanzo al agua, cuento el primer fracaso y al otro día pues me llega el ácido, ¿no? Ha sido un placer, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el miedo de que es válido? Porque tú mismo me dijiste, el cerebro está diseñado para buscar placer y no buscar el fracaso, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, para ahí a los participantes del chat, si están en una posición de liderazgo donde pueden modificar ciertas cosas, creo que es clave. Hablamos por ahí con el líder de cultura de Airbus en Europa. Tenemos que pasar esto a los sistemas de recompensas y de incentivos y de procesos, ¿no? Si no lo traducimos a los sistemas que castigan el error, nada cambia. La gente va a seguir teniendo miedo a equivocarlo, ¿no? Pero si hay un sistema donde puedas depositar dónde te equivocaste, qué aprendiste, qué se puede cambiar del proceso que tú tienes con base en esa información, listo, empieza a ser mucho más orgánico y la gente empieza a dejar de tenerle miedo. Pero si no están en esa posición de cambio y de liderazgo, creo que a mí siempre me sirve este mantra de el que tenga miedo al error y el que no hable del error no va a querer decir que no la riegue. Iba a decir por ahí una palabrota, pero me contuve, pero no va a pasar, no tiene nada de relación. El que yo le tenga miedo va a seguir pasando que me equivoque,
Entonces, lo podemos hacer o no, pero de todos modos la voy a seguir regando. Entonces, mejor optar por la decisión que pueda tener más beneficios a largo plazo, ¿no? En FOCOP tenemos un valor ahí organizacional que es como actuar desde un lugar, act from a place of love, como actuar desde un lugar de amor, con la consecuencia que pueda tener a largo plazo mejor, lo que sea mejor para la empresa, esa es la que debo de tomar, ¿no? No la decisión desde el miedo, ¿no? Eso sería la contraparte, ¿no? Act from a place of fear. Esta decisión está siendo, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión, ¿no? Y entonces evaluar si es desde el miedo, desde el amor, desde lo que quiero que sea mejor para mí, para la empresa, para esto, y ya, y soltarlo, ¿no? Como soltar el gatillo. De todos modos la vamos a regar, ¿no? O sea, me gustaría decirles que vamos a dejar de equivocarnos, pero no va a pasar, pero sí va a cambiar mucho, ¿no? Desde dónde estoy tomando la decisión se van a ver los resultados. Oye, ¿y qué hacer con el que repite el fracaso una y otra vez? Vuelve y se cae en el mismo hueco, y vuelve y se cae, y se para, y se vuelve y se cae. ¿Ya ahí qué hacemos? ¿Llamamos a Eric para que le dé una sesión de terapia o qué hacemos? Que dice que el aprendizaje, si no es transformacional, no es aprendizaje, ¿no? Sí, y por eso a nuestros speakers le hacemos mucho esa pregunta, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué te mandarías a tu Eric de 20 años? ¿Qué hábito cambiaste a partir de ese error? ¿Qué tomas diferente? ¿Qué haces diferente? Y si la respuesta es no mucho, o mis comportamientos siguen siendo iguales, pues va a volver a pasar, ¿no? Pero tiene que cambiar algo en el proceso de decisión, ¿no? Si no, pues se va a volver algo cíclico. Entonces, eso podría ser, ¿no? Como si a partir de ese error, llamémoslo como sea, no cambió algo en tu proceso de pensar, en tu actuar diario, en tu proceso, si eres una empresa, si eso no lo tomaste y lo incluiste en el proceso de ese aprendizaje, pues se va a volver a repetir. Eric, tú escuchándote, la verdad es que tienes mucho bagaje en la manera como hablas. Te quiero confesar que yo normalmente cuando entrevisto a alguien me gusta mucho escuchar las palabras que utiliza, porque las palabras dignifican mucho el grado de conciencia que tiene una persona, y utilizas palabras bien interesantes como vulnerabilidad, como esta frase que dijiste: si el aprendizaje no es transformador, no es aprendizaje. Me ha encantado. Voy a escribir un libro cuando cumplamos 100 capítulos. Bueno, hay parte del comité editorial de Change TV que quiere que antes, pero te voy a llamar y te voy a pedir autoría tuya ahí entre paréntesis, entre comillas, by Eric. Oye, Eric, entonces anótenlo todos, papel y lápiz, ¿no? Si el proceso de aprendizaje no es transformador, no es aprendizaje. Eso me gusta mucho porque te pone en una posición de que tienes que aprender verdaderamente del fracaso. ¿Alguna vez te ha pasado que llegues a un cliente que quiere empezar un proceso con ustedes de manejo del fracaso y tal, y tú sientas en el ADN que no están preparados para este tema, que se van a sacar los ojos, que mejor dicho, ojo por ojo, diente por diente, o no, tampoco te ha tocado eso? Ahí, que estábamos en una empresa y terminó el evento y increíble los comentarios y la vibra y todo esto, y el CEO llegó y dijo como, oigan, esto estuvo muy padre y muy buenos conceptos, pero acuérdense que acá en nuestra empresa no podemos regarla mucho, ¿no? Y todo se acabó, la vibra cambió, fue increíble, ¿no? O sea, como todo se volvió como que nada ha cambiado, sigue siendo punitivo el asunto y puso hasta miedo, ¿no? Un poquito, la cambió todo lo que había pasado, como, ok, entonces no puedo regarla, ¿no? Entonces, por eso es importante incluir como a la cadena, al layer, ¿no? De liderazgo, y tienen que estar on board, tiene que haber buy-in, si no se va a ver que es algo, no se va a traducir, ¿no? En la cultura organizacional, ¿no? Solo para que las personas que de pronto no utilizan anglicismos, buy-in, ¿lo entiendes como qué, perdón? Tiene que haber como tienen que estar todos a bordo del proyecto, ¿no? O sea, tienen que realmente estar enganchados con la idea de que esto es algo positivo para la cultura de la empresa, porque si no, se va a empezar a ver, ¿no? Castigamos y etc.,
y solo va a ser como un evento bonito que pasó en alguna vez, pero la cultura no cambia, ¿no? Ahora me di cuenta y estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo tengo clientes, por ejemplo, que un porcentaje del C-suite, del equipo directivo, quiere empezar a hablar de todo esto, se siente más como una startup, y otra parte se siente muy corporativo, defendiendo pues el viejo paradigma de que la cosa es con disciplina, orden y control, y el que se comete el error se va. Por el otro lado encuentras las personas más tipo emprendedor, que pareciera que esto es normal. ¿Te ha pasado que las generaciones millennial, centennial se conecten más con estos temas, o es simple y llanamente una anécdota de edades que no afectan los focados? O sea, porque están más asociadas, porque nacieron en otra, pero he visto a muchísimos directores que entienden muy bien, que lo han visto, ¿no? Que han visto que a través de los errores han crecido sus negocios, que han aprendido muchísimo más de estas historias. Entonces te puedo decir sí y no, porque he visto a muchos directores como boomers que han entendido el valor del error, que se han formado, ¿no? Así como yo sé que por los errores me he vuelto mucho mejor, ¿no? Me gusta mucho. Yo creo que hay un paradigma que hay que romper, y es que la gente posiblemente más joven, la generación que hoy llamamos la generación Twitter o la generación Z y todos estos conceptos, están más proclives a una u otra, y los baby boomers no tanto. Yo creo que cuando una persona aprende, porque nos equivocamos todos independientemente de la edad. Lo que pasa es que evidentemente hay gente que se equivoca, como dirías tú, un foca más grande que otro. Yo tengo un gran amigo que se llama Diego Noriega, algún día lo voy a traer acá a Change TV, que dice que ha fundado un par de empresas, que ha fundido tantas empresas, haciendo alusión de que un verdadero miembro, un emprendedor que tiene su startup, tiene que aprender que los fracasos vienen y van, y va a ser parte del día a día. ¿Qué le dirías a todos esos emprendedores que de pronto no tienen la posibilidad de estar en un corporativo con una sesión de FOCAPS? ¿Cómo ellos qué les puedes recomendar? Que gente que está contra el mundo y que tiene su sueño de sacar su empresa adelante, ¿qué les dirías? Pero creo que hasta sistémicamente, o sea, porque me dices de las startups que lo tienen más interiorizado, pero también veo mucho miedo en las startups, ¿no? O sea, fracasas, pero solo si el fracaso te sirve para ser millonario un día, sirve el fracaso. Si no, no sirve. Entonces creo que tenemos que radicalmente cambiar el estigma del fracaso, como decías, para que fracasar no sea una experiencia vergonzosa para otras personas. Entonces, para las empresas, emprendedores que están por ahí, yo les diría eso. Si tienen equipos, que el fracaso no hagan sentir una experiencia vergonzosa, pésima a las otras personas cuando lo hagan. Esto es así como se cambia la narrativa de que el fracaso sea algo malo, ¿no? Y que te sientas mal cuando te pasa. Porque si no, si el concepto fuera como me equivoqué, ¿dónde pongo esto para traducirlo en un aprendizaje? Ni sería vergonzoso, ni nos daría pena compartirlo, ni se llamaría fuck up, el fracaso no existiría, ¿no? De hecho, hay algo por ahí, una cuestión como de semántica de error y fracaso tienen connotaciones diferentes, porque socialmente fracaso es otra cosa que un error, ¿no? Un error es un error, pero el fracaso tiene una connotación negativa socialmente, ¿no? Entonces, que cambien eso, que rompan el círculo donde fracasar se vuelve una experiencia vergonzosa. Es el primer paso que podemos dar para cambiarle y resignificar el fracaso y volverlo a poner como error, simplemente, ¿no? Qué bueno. Buen punto, también aquí lo anoté. Óyeme, si pudieras tener una cena en estos días con cualquier persona y le puedas escuchar una historia de fracaso, ¿a quién invitarías a cenar y por qué? Hay una comediante que se la recomiendo muchísimo en términos de vulnerabilidad, que se llama Hannah Gadsby, y tiene un show en Netflix, se llama Nanette.
y en términos de género y cuestiones así es impresionante. A veces damos por sentado, ¿no? Como todos los privilegios que tenemos y siempre entender otras perspectivas, otras realidades, nos hace ser mucho más empáticos, ¿no? Entonces ese es como mi gol personal últimamente, como volverme más empático, entender nuevas perspectivas, no asumir que represento yo, ¿no? Todas las perspectivas. Entonces me encantaría escuchar a Hannah Gadsby. Interesante, imagínate que ayer leyendo, yo, por cierto, yo entrevistaría a la persona que me recomendó la iluminación para hoy porque ha estado súper bajita, entonces que me cuente cómo no volverme a equivocar poniendo iluminación de fondo de pantalla. Pero molestando. Óyeme, imagínate que leí esta mañana, ayer, perdón, una noticia y es que en el último Saturday Night Live, Elon Musk compartió que tiene síndrome de Asperger. Y me pareció bien interesante, pues porque eso tuvo muchos ecos, la noticia puede tener muchos aprendizajes, digamos, que él comparta esa información ahí. Y pues alguien decía en el Twitter, yo sigo a Elon Musk, hoy soy Tesla believer, como dirían muchos, creo que ahí están pasando transformaciones claves, pero también creo que se ha equivocado, se puso a decir que primero se podían comprar Tesla con criptomonedas, después al otro día salió que no, y eso hizo que la acción de Tesla esté cayendo en este año, lo que va corrido 35%, después dijo que compraron Dogecoin, se llevó por delante a mucha gente, en fin, yo no voy a politizar el tema de este señor Elon Musk, que por cierto, pues está por encima del bien y el mal, pero escuchando él, digamos, sus fracasos, él decía que él fue una persona que sufrió de bullying cuando niño, porque además de eso era una persona súper introvertida, era una persona que incluso precisamente parte de lo que él hacía era meterse en su cuarto a leer historietas de la galaxia. Y ahí es donde viene el amor por querer llevarnos a Marte y de llevarnos a la Vía Láctea, como dice él. Impresionante. Yo decía cómo una persona que sufrió tanto en su momento en los años 70 de bullying en el colegio, termina hoy siendo el hombre más rico del mundo, que puede ser la mezcla de muchas cosas, pero seguro que el tipo se ha fracasado y se pone de pie y vuelve a fracasar y se vuelve a poner de pie. Esa gente no la para nadie. El ADN de una persona que el fracaso la vuelve 10 veces más poderosa, ¿cuál es él? ¿Cuál es esas competencias, esas habilidades que hace que una persona el fracaso lo fortalezca y no para de crecer? De hecho, hasta entiendes un poquito cómo es Tesla, ¿no? Y todo SpaceX a partir de esa declaración de Elon Musk, ¿no? Cuando yo dije Asperger, dije, claro, entiendes muchísimo, ¿no? Como toda la cultura, de hecho hasta Google, ¿no? Como Larry y Sergey, por ahí dicen también, ¿no? No entenderías como el mundo de Google si no supieras que ellos dos como tienen hiperactividad y que estuvieron en Montessori y todo eso. Entonces, como justo eso creo que es lo valioso, ¿no? Como es momento como de aceptar que hay otras muchas más realidades y contextos, y no solamente la historia que nos hemos comprado de lo que es normal y de lo que es correcto y de lo que es sinónimo de exitoso, ¿no? Y creo que estas personas ponen muchísimo esto, ¿no? Como enseñar que se puede de otra forma a la que hemos estado acostumbrados, y creo que lo importante de estas personas, uno es eso, como a mí me gusta muchísimo este mantra de ser 1% mejor cada día, como lo dicen en Hábitos Atómicos, es como es el hábito exponencial, ¿no? Es como el interés compuesto, ¿no? Se vuelve exponencial si aprendes y tomas cada experiencia como algo que aprender. Uno, eso, ¿no? Como tomar de cada experiencia algo que aprender, sea positivo, sea negativo. Y dos, creo que el concepto de resiliencia es interesante, que creo que también Hannah Gadsby lo dice, ¿no? Como una persona que se rediseña y se reconstruye a partir de la adversidad, se vuelve imparable. Entonces, eso, ¿no? El permitirnos moldearnos y seguir aprendiendo después de la adversidad nos vuelve imparables. Me encanta. Mira que yo tengo una frase que la desarrollé hace muchos años estudiando coaching. De hecho, alguien en YouTube te pregunta cómo se acompaña a la gente que cuenta sus fracasos, porque creo que también vale la pena acompañar a la gente, ¿no? Es más, corrígeme, porque eso me lo contaste hace muchos años, que nos conocimos, que hay una preparación para el proceso de FOCAPS, no es como vaya y cuente la historia y nos vimos mañana. No, esto tiene toda una lógica de preparación, porque no todo el mundo tiene
la misma seguridad personal, no todo el mundo tiene, incluso el manejo de las ondas, las consecuencias de contar una historia, pues también supongo que a algunos los vuelve famosos, a otros los deja sin empleo. No, mentiras, pero creo que sí es importante acompañar. ¿Cómo me recomendarías acompañar a mi equipo si mañana decido empezar mi cultura de manejo del fracaso en Change Americas? Sí, tenemos un acompañamiento de storytelling que hemos creado, pero creo que lo más importante es enfocarnos en la vulnerabilidad. Creo que es algo que tenemos, de hecho, como en las historias, como decir, no focopes tu historia de foco, porque natural y orgánicamente te vas a saltar a la parte cuando lo arreglé y decirle a toda la audiencia que ya estoy bien, ¿no? Y que lo arreglé y que ahorita estoy bien. Es un instinto medio reptiliano, ¿no? De querer arreglar las cosas, pero si nos quedamos ahí en la vulnerabilidad vas a conectar y es lo que quieres, conectar con las personas. Entonces, enfocarse en la vulnerabilidad y hacerlo algo personal, ¿no? Como cómo esto me cambió a mí a partir de eso. Buenísimo. Gracias, Eric. La verdad que esta sesión de mentoría me ha encantado. Y quisiera, viendo en estos días la página, digamos, de ustedes, donde están muchas grabaciones, si alguien quisiera arrancar por enamorarse de FOCAP, además de escucharte, porque creo que eres una persona que nos invitas a pensar en cómo toda esa parte que a veces es oculta, la podemos poner en la práctica y aprender de ello y ganar y mejorar los skills. Si alguien quiere empezar por los videos que ustedes tienen en las redes sociales, uno que a tu juicio diga, uy, arranquen con ver ese video porque cuando lo vean se van a enamorar de esto que es el ADN de FOCAP. Tengo dos. Uno en Fuck Up Nights, es de Alex Fernández, un comediante acá, y habla mucho desde el miedo. Habla del miedo, que creo que es interesante. Y en nuestra otra parte, se llama Failure Institute, nuestra versión sin mezcales, por así decirlo, donde trabajamos con corporativos, hay una experiencia de Imposter Syndrome que me gusta mucho. Y por ahí sí le pueden echar un ojo y que habla de todo que también parte del miedo a fracasar, lo que nos invalidamos como personas profesionales, y es todo un melodrama, pero es muy interesante. Aquí los estamos anotando acá en el comité editorial para verlos, porque eso es lo que valoramos mucho de los invitados en Change TV, que las personas genuinamente nos quieran enseñar todos los días. Y yo creo que, así como tú lo dijiste, si el aprendizaje no es transformador, no es aprendizaje, yo diría, si un día no termina aprendiendo algo nuevo o retando una idea preconcebida, no valió la pena el día. Entonces, fíjate que yo he aprendido montones de ustedes, los mentores, o así los veo yo en esta sesión de mentoría única. Y bueno, Eric, si quisieras recomendar un podcast, un libro, una película, en todo este periplo, este camino que has hecho de FOCAP, ¿le recomendarías a la gente cuál sería? Si quieren conocer de vulnerabilidad, creo que Brené Brown es la correcta. Dare to Live es un libro muy, muy bueno. De hábitos y procesos, creo que The Power of Habit es muy bueno. Justo alude como a las crisis, en los momentos de crisis, cómo se puede moldear la mentalidad. Y creo que también de Tim Ferriss me gustaba su TED Talk, donde dice, ¿no? Como justo empezar y plantear todos nuestros miedos y qué es lo peor que puede pasar. Creo que a veces nos detenemos mucho en las decisiones que tomamos de, uy, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa? Y hacemos toda una cuestión aquí mental donde no está pasando nada todavía, ¿no? Entonces, el TED Talk de Tim Ferriss también me gusta mucho. Esas tres Muy cosas. buenas recomendaciones. Por favor, ¿me confirmas la autora del primer libro que recomendaste? Brené Brown. ¿Y quién es ella? Cuéntanos. Ella es una researcher investigadora que empezó a incursionar mucho en el tema de vulnerabilidad y de cómo le hemos cargado esta connotación de debilidad, de muchos matices como negativos, y cómo realmente simplemente la vulnerabilidad es esta, donde nos ponemos en una situación donde no sabemos cuál es el resultado posible, pero nos ponemos ahí porque vale la pena, ¿no? Y no le cargamos una connotación de puede ser malo o puede ser no, simplemente estamos ahí y nos atrevemos. Y cómo es más relacionado a la valentía, ¿no? El ser vulnerables, ¿no? El exponernos y mostrarnos tal cual somos, es creo que lo más valiente que tiene alguien.
Excelente. Oye, te felicito y te agradezco mucho porque mucha gente nos pregunta sobre estos temas. Yo te lo había dicho en privado y esta conversación de hoy me encantó. ¿Cómo te sentiste? Muy buena, creo que estuvo muy buena, creo que salieron muchos temas súper claves, ¿no? A la hora de hablar de cultura del error, que hay muchas cosas, ¿no? Y hay muchos matices y hay mucho que tenemos cableado negativamente, entonces tenemos que desaprender ciertas cosas para empezar a normalizar este tema, ¿no? Muchas Bueno, gracias, Ciro, pues por la no. invitación, estuvo muy bueno. Para mí ha sido un placer, he aprendido montones y esa era la idea. Sé que estás por allá en Mérida, en México, que me encanta que los amigos mexicanos estén acá en Change TV. Si alguien quiere contactarte, tu LinkedIn, ¿dónde te puede buscar, amigo Eric? Hola, Eric, hola y Eric, @focupnights.com. Ese es mi mail personal, por ahí nos pueden. Y en LinkedIn estoy como Eric Sánchez, también, Eric Jiménez, perdón. Me pueden mandar por ahí un mensajito y en el mail es ese. Estaría buenísimo si tienen algunas mejores prácticas, algo que ustedes hayan implementado, podemos compartir. Excelente. Acá nos compartía Ciro Pérez del comité editorial en YouTube también que sí, definitivamente el fracaso a veces hay que tomárselo un poco menos tan formal, ¿no? Porque, y me ha encantado que hoy nuestro invitado nos ha precisamente fortalecido en que el liderazgo con ese tinte de apoyo psicológico, de vulnerabilidad, es un tinte que definitivamente sí nos puede ayudar a ser mejores, no solo personas, sino también empresas. Y en unos países tan vulnerables como son los de América Latina, necesitamos mucha gente con convicción y que sea capaz de hablar de estos temas y que los genere ese espacio, genere lo que yo llamo ese espacio psicológico. Erika, ha sido un placer, espero que no sea la última. Espero que así como los fundadores de FOCAP nos tomemos unos mezcales algún día de estos para hablar de los FOCAP de Change Americas, porque sí que tengo muchos para contar. Entonces, y usted y Eric, con tanta experiencia que tiene, estoy seguro que se va a divertir escuchando. Oye, para cerrar, Eric, todavía no tienes hijos, ¿cierto? Todavía no. Si una niña, como mi hija Martina, tremenda pregunta para cerrar la sesión, pero si una niña como mi hija Martina, que tiene 9 años, escucha partes de este capítulo y dice, papá, esto para la vida, ¿por qué me va a servir? ¿Qué le dirías a mi hija? Buenas preguntas, Ciro. Todos los conceptos de lo que te decía un poco, ¿no? Al principio de la rebeldía universitaria y eso, creo que me gusta mucho hablar con jóvenes. Si recordara cosas de todo lo que me enseñaron en la universidad, de todas las lecciones duras que tuve, todas las fórmulas, creo que he aprendido muchísimo más de todos los errores que he cometido y me han formado mucho más como persona. Entonces, que no le tenga miedo a equivocarse y el equivocarte te hace inmediatamente y automáticamente hacerte responsable de tu propio crecimiento, ¿no? Porque una vez que la embarras, lo tienes que arreglar. Entonces, eso te da una connotación de hacerte dueño y responsable de tu propio proceso de crecimiento. Y eso me parece que te pone en una situación de libertad, ¿no? Donde la regaste, pero ahora tienes que arreglarlo y tienes que encontrar cómo arreglarlo y eso expande posibilidades. Bueno, si algún día cometes un FOCAP en FOCAP y necesitas buscar otros horizontes, ya tienes acá el reto de ser coaching de adolescentes, por ejemplo, porque creo que hay tanto por enseñarle a todo el mundo, pero particularmente creo que los adolescentes, y ahora que, por ejemplo, en Colombia, que estamos viendo tantas marchas y tanta cosa, creo que la juventud siente que está perdida en muchos casos, ¿no? Y por eso te hice esa pregunta, porque creo que no nos podemos cansar, tenemos que seguir ayudando a que la gente tenga criterio. Y me ha gustado mucho todos los mensajitos. Acá ella me está viendo al ladito, tú no la ves, pero ella está acá al lado mío y me hace así como, muy bueno el invitado de hoy. Eric, cuídate mucho, nos vemos, ojalá si vas a Colombia por algún evento de FOCAP o alguna de las ideas que tenemos juntos, espero volverte a entrevistar y espero que nos enseñes más de la red que estás representando. Un abrazo.
Un abrazote a todas las personas. Gracias por haber venido. Chao, chao.